Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. En esta ocasión hablaremos sobre Polkadot, más en concreto trazaremos un plan durante este año 2024 y os desvelaré qué movimientos voy a estar siguiendo para que todos vosotros estéis al tanto y sobre todo recibáis las últimas actualizaciones tanto sobre mis movimientos como sobre el proyecto en sí y las expectativas que tengo durante 2024-2025. Antes de continuar con el vídeo, os recuerdo que tenéis el link de la comunidad privada de Telegram en la descripción, donde os paso todas mis señales de criptos en spot y futuros, operaciones con el SP500, Nasdaq, Eurodólar, Libra y mucho más. También tenéis acceso desde la zona de miembros de YouTube y también acceso completo a mi portfolio, las últimas compras y ventas que voy realizando. Así que dicho esto, dentro vídeo. Como bien sabréis, Bitcoin ha tocado máximos históricos. Hemos conseguido romper el máximo histórico del año 2021 que se situaba en los $69.000 y finalmente hemos podido llegar hasta los $74.000, con lo cual es un logro histórico en el mercado de las criptomonedas. Junto a Bitcoin han habido muchísimas altcoins que han tenido subidas muy fuertes, muchísimas altcoins que han llegado a máximos históricos, monedas como Fetch, Render, ecosistemas fuertes como la inteligencia artificial o muchas otras monedas que la gran mayoría conoceréis, como por ejemplo BNB, que de hecho si lo comparamos con el máximo histórico ha estado a un 6% únicamente de llegar a tocarlo, y la moneda de Solana, cuyo máximo histórico se situaba en $260, se ha quedado aproximadamente a un 19% de diferencia. Pero si comparamos estas ambas monedas con por ejemplo Polkadot, que se sitúa actualmente sobre $8,64, podéis ver que aún así se encuentra muy alejado de su all time high. En este caso estamos un 85% por debajo de ese máximo, con lo cual si lo pensamos a nivel técnico nos está dando una oportunidad única, en este caso por supuesto si llegase hasta esos niveles, pero es posible que esto ocurra. Polkadot, tal y como podéis ver, se encuentra actualmente en $8,65, con una capitalización de mercado de 12.365 millones de dólares y actualmente en circulación 1.400 millones de monedas disponibles a día de hoy, todas ellas liberadas, ya que Polkadot en estos momentos dispone de un sistema de inflación anual que en este caso suele producir muchísimo rechazo por parte de la comunidad. Pero hay algo que la gente no entiende, y es que la moneda tenga inflación realmente en el corto y medio plazo no importa demasiado, y os voy a explicar el por qué. Lo que estáis viendo a continuación es la gráfica de Polkadot, pero con un pequeño detalle, y es que estamos viendo el market cap, es decir, en este caso, y tal y como veis, en máximos históricos en noviembre de 2021 llegamos a 51.000 millones de dólares en capitalización de mercado. Si lo comparamos con estos momentos, estando a 12.000 millones aproximadamente, y cogemos la calculadora en un momento dividiendo 51 entre 12, podéis ver que la moneda se encuentra actualmente a 4,25x para llegar a su máximo histórico. Por el contrario, si nos vamos a la gráfica, veréis que actualmente tenemos hasta los máximos históricos en esos $55 aproximadamente. Desde este mismo instante donde nos encontramos a día de hoy, tenemos una subida de un 523%. Y eso sucede ya que a día de hoy hay más monedas liberadas que teníamos en 2021, es decir, por culpa de la inflación de un 7% anual. Pero para los que no lo sepáis, Polkadot también tiene algunas ventajas respecto a otras criptomonedas muy similares. De hecho, si nos vamos a la moneda de Solana, comprobaréis que se ha quedado muy cerca de llegar al máximo histórico en los $257. De hecho, si os vais a CoinMarketCap y comprobáis Solana, que a día de hoy se encuentra en el cuarto puesto de las monedas con mayor capitalización de mercado, vemos la gráfica y la comparamos en Market Cap en tiempo histórico, veréis que en noviembre de 2021 llegó a un Market Cap de $78.000 millones, actualmente tiene
un market cap aproximado de 83.000 millones de dólares y la moneda ni mucho menos está en máximos históricos. Esto sucede simplemente porque se ha ido liberando una cantidad de monedas a lo largo de este último tiempo. Es decir, todas las monedas a día de hoy están teniendo inflación, pero como veis, Solana, en este caso, tiene 573 millones de supply máximo. Es decir, en ese momento la inflación en Solana frenará por completo. A día de hoy eso no ocurre en Polkadot, pero se están viniendo bastantes actualizaciones interesantes. Pero aún así, Polkadot está haciendo todo lo posible para poder reducir la inflación que tenemos a día de hoy. En primer lugar, se están quemando monedas de Polkadot, monedas que están yendo a la tesorería del proyecto, donde en este caso se pueden utilizar para varias cosas, para temas de marketing, para poder recomprar ciertas monedas y quemarlas, o por otro lado, simplemente para quemar esos Polkadot que se van generando como beneficios. Y tal y como veis, en este caso, la tesorería de Polkadot ha quemado 431.000 monedas de Polkadot, que si nos vamos un momentín a la calculadora, casi 500.000 monedas, que a día de hoy son muchas más las monedas que se han quemado, cogeríamos y haríamos un pequeño cálculo. Estando la altcoin de DOT actualmente a 8,6 dólares, hablaríamos de una quema de 4,3 millones de dólares, que por supuesto, frente a la inflación que tiene a día de hoy y también teniendo en cuenta que es una moneda con 13.000 millones de dólares en market cap, por supuesto que esto no es nada del otro mundo, pero siempre son pasos que en este caso pueden ir mejorando a lo largo del tiempo. Y tal y como veis en esta gráfica, ahora mismo, a día de hoy, Polkadot sigue siendo de los mejores proyectos a nivel de staking. Es decir, si tú tienes BNB dentro de tu portfolio y quieres realizar staking, lo único que te van a dar, en este caso de APR, es decir, de rendimientos anuales, es aproximadamente entre un 2 y un 3%. Con Solana tendríamos un APR máximo de un 9%, con Sui también lo podéis ver, con algunas de las monedas más peculiares del mercado, y si nos fijamos en Polkadot tenemos un rendimiento anual aproximado de un 14 a un 15%, que si le reducimos esa inflación de un 7%, se nos queda un rendimiento neto en staking anual de un 7 a un 8%, con lo cual sigue resultando mucho más interesante que algunos de los más grandes del mercado, como puede ser Ethereum, BNB o incluso Solana. Bueno, Vlad, ¿y por qué me estás contando todo esto y por qué estamos viendo actualmente la gráfica de Ethereum? Simplemente la estamos viendo para que entendáis un pequeño ejemplo a día de hoy con la gráfica de Ethereum que os puede servir para que entendáis lo que puede hacer Polkadot a partir de estos instantes. Estamos viendo desde mínimos históricos, desde más o menos estos niveles, tal y como podemos comprobar, tuvimos subidas, caídas, y en este caso lo único que os quiero enseñar es que veáis que Ethereum en aproximadamente enero de 2018 tuvo una caída de un 93%, la misma caída que ha llegado a tener Polkadot, en este caso desde esos máximos históricos hasta los 3-4 dólares que hemos tocado durante finales del año pasado. Desde entonces, en este caso, Ethereum ha tenido una subida de un 6.000%. Todo esto lo muestro para que veáis realmente el potencial que puede tener una moneda comparada con ciclos anteriores, sobre todo si la moneda tiene muy buen fundamental, si van actualizando, en este caso, el proyecto y por supuesto si hay muchísima base por parte de los usuarios. Además, como veremos, el par de Ethereum contra Bitcoin se ha mantenido bastante bajista durante estos últimos meses. De hecho, llevamos desde abril de 2021 en el par de Ethereum contra Bitcoin siendo bastante bajistas. Tal y como veis, en la última subida que llegamos a tener, que fue la de junio de 2022, nos pegó una subida muy fuerte, donde Ethereum se veía mucho mejor que Bitcoin y tuvo subidas mucho más agresivas. Y por lo general, cuando el precio suele llegar a una zona de demanda muy importante, nos suele dar un movimiento alcista clave, en este caso siendo mucho mejor que Bitcoin cuando el mercado tiende a subir. Y tal y como podéis ver, si Ethereum llegase a este punto nos daría una subida impresionante, al igual que hizo antes de noviembre de 2021, cuando llegamos a esos máximos históricos. Si seguimos viendo algunas monedas contra el par de Bitcoin, estamos viendo a Polkadot, y por ello os quería enseñar esta moneda porque me parece que está en una zona súper interesante y creo que tenemos muchísimas cosas a día de hoy a favor para que esta moneda tenga subidas súper interesantes a día
de hoy, tanto en spot como para todas aquellas personas que operéis un poco más en futuros con apalancamiento, aunque yo personalmente os recomiendo simplemente que tengáis las monedas compradas a Ledger o las dejamos en staking y nos olvidamos de líos. Tal y como veis, el par de Polkadot contra Bitcoin tuvo mínimo en agosto de 2020. A partir de ese mínimo, desde entonces el resto es historia en Polkadot. Tuvimos una subida brutal. Después tocamos mínimos sobre finales de octubre de 2023, coincidiendo con una liberación bastante grande de monedas en DOT, aproximadamente unos 500 millones de dólares en monedas, perdón, que no es lo mismo 500 millones de monedas que 500 millones de dólares. Desde entonces pegó una subida muy fuerte y nos dio una subida aproximada de 1×3, y nos estamos acercando de nuevo a esas zonas de demanda. Muy probablemente, si Polkadot manipula este mínimo y nos crea un mínimo inferior cerrando por encima, es decir, nos da un movimiento tal y como os he enseñado justo en la gráfica, nos estaría diciendo que probablemente se acerque un bull run para esta moneda y tendríamos una subida muy potente. Fijaos vosotros dónde se encuentra el máximo histórico contra el par de Bitcoin. Podríamos tener mucha mejor acción del precio en Polkadot durante los próximos meses, también teniendo en cuenta que Bitcoin ya ha llegado a máximos históricos y las altcoins por ahora siguen bastante débiles. Comprobando el Total 3, que en este caso nos enseña las altcoins más potentes del mercado, las 125 altcoins, excluyendo por supuesto tanto a Bitcoin como a Ethereum, nos estaría diciendo que estamos formando una base muy interesante sobre los 600 billones de dólares y que a partir de ahí se podría ir hacia máximos históricos. Tened en cuenta que a partir de este mismo punto, es decir, si nos da aproximadamente un retroceso de un 15 a un 20%, podríamos llegar a tener una subida adicional de un 100%. Es decir, una inyección bastante fuerte de capital en las altcoins. Y teniendo en cuenta todas las actualizaciones que trae Polkadot durante los próximos meses, para mí resulta muy interesante tener algo de monedas en Polkadot, por supuesto, en mi portfolio. Y si finalmente nos vamos a analizar la gráfica, podemos ver que ahora mismo se encuentra sobre los 8,61 dólares. Realmente vamos a decir que mientras la moneda esté entre 4 dólares y 8, algo 9 dólares, está en una fase muy grande de acumulación en una temporalidad semanal, con lo cual no interesa vender mientras estamos dentro de una acumulación tan grande. De hecho, lo que más o menos yo tengo planteado desde estos momentos es simplemente buscar zona psicológica en los 8 dólares aproximadamente. Para mí, esta zona gris tan larga que os he marcado debería ser un nivel de soporte clave. A partir de esas zonas estaríamos buscando subidas al menos hasta los 14 dólares. Yo personalmente no estaría comprando Polkadot por encima de los 10 dólares porque lo tenemos mucho más barato en estos momentos, y siempre que podamos comprarlo más barato, pues por supuesto mucho mejor, sobre todo para todas aquellas personas también que vayáis a largo plazo. Tened en cuenta que si realizáis staking de Polkadot y siempre y cuando vayáis un poco más a largo plazo y no os importen estos movimientos de un 5%, un 10% de caída, una subida pequeña, una caída pequeña, y tengáis cierto dinero mensual que podáis destinar a las criptos sin importar los movimientos que vayan a tener, fijaos vosotros que a día de hoy tenemos un 51% de las monedas de Polkadot dentro de staking, con lo cual vemos que hay muchísima gente que se sigue fiando muchísimo y plenamente en ella. A día de hoy tenemos un 17,42% de staking anual, que si le quitamos la comisión se nos queda aproximadamente en un 15,6%, con lo cual dentro de un año tendrás un 15% más de monedas, que si quitas la inflación se quedará aproximadamente en un 8%, lo cual a mí personalmente me resulta bastante interesante si no vais a tocar absolutamente nada de esas monedas compradas. Aunque a mí personalmente, y ya sabéis que me gusta muchísimo el trading, yo sí que voy moviendo un poco más mi capital, voy comprando, voy vendiendo, porque al final siempre encuentro muchísimas oportunidades en el mercado y me parece una tontería desaprovecharlas. Y en este caso, y tal y como os he comentado anteriormente, para mí una zona muy buena de compra en DOT van a ser entre los 8 dólares y los 7,5 dólares. Para mí sería una zona bastante clave. La voy a marcar en este caso con este recuadro gris para que lo veáis, y un nivel para mí clave de acumular en este caso, si finalmente tenemos la caída en Bitcoin que estoy esperando hasta los 60.000 dólares y posteriormente hasta los 54.000 dólares, que no sé ni mucho menos si vamos a tocar esas zonas, pero al final yo siempre necesito tener un plan. Lo que nos gusta
gustaría ver en Polkadot sería aguantar una base sobre los 5-6 dólares. Nuestro primer target en el corto medio plazo van a ser entre los 14 dólares y los 16 dólares, con lo cual calculad vosotros más o menos que si somos capaces de comprar sobre los 6-7 dólares tendríamos una subida entre un 123 y un 150% posteriormente, y mi segundo nivel clave serían los 23 dólares, estaríamos hablando de una subida de un 272% y personalmente, y ya después estaríamos intentando atacar un rango comprendido entre 31 y 41 dólares, el cual por supuesto le va a costar mucho más llegar a esos niveles, pero si se cumple la proyección que tengo con el par, en este caso de Polkadot contra Bitcoin, donde podríamos ver un cambio de tendencia y sobre todo una inyección muy fuerte de dinero hacia las altcoins, nos podría llevar hasta este recuadro de aquí arriba. Pero siempre y cuando nos centremos un poco más en el corto plazo, nosotros siempre debemos tener las ideas claras. Corto plazo estaríamos buscando los 14 dólares, medio plazo nos plantearíamos una venta sobre los 23 y ya si fuésemos a largo plazo buscaríamos 31-41 dólares y a partir de ahí por supuesto los máximos históricos, pero ya sabéis que nos gusta ir paso a paso, poco a poco e ir trazando nivel por nivel. Zonas para acumular entre 5 y 6 dólares sería ideal. Si finalmente Bitcoin no cae por debajo de los 60.000 dólares, muy probablemente aguantemos entre 7,5 y 8 dólares y yo personalmente ya os digo que no estaría comprando Polkadot por encima de los 10 dólares. Es decir, mientras acumulemos entre 4 y 8,5 aproximadamente será muy interesante comprar. Por encima yo personalmente me mantendría un poco al margen. Así que chicos, sin más dilación, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos a la próxima.